Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una charla más. Hoy tenemos de nueva cuenta al politólogo y escritor Leopoldo González, que nos viene a platicar de un tema denominado, llamado la República del Silencio. Profe, maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, qué gusto saludarte, Alejandro. También al auditorio, me da mucho gusto. Así es, que venimos ahora con un tema que pues sale a colación o lo estamos poniendo aquí ahorita en esta mesa, la República del Silencio, profe. ¿Qué podemos decir de ese tema que trae a la mesa? Digamos que es una expresión que ha corrido con fortuna a partir de un libro muy bueno de artículos periodísticos y de ensayos que publicó, si no mal recuerdo, en el 56, Jean-Paul Sartre, un escritor francés, filósofo, autor de El ser y la nada. Y ese título se refería justamente al silencio grueso, al silencio ensordecedor, al silencio, digamos, incómodo, estresante que padecía la República Francesa, justamente en los días en que vivía grandes conflictos con Argelia, que era una colonia francesa, y que tenía además conflictos de crisis política interna, etc. Entonces, ese título me parece bueno para lo que vamos a enfocar hoy sobre México. Así es. Entonces, el tema es ¿por qué la indolencia o por qué callar ante este gobierno se fuera así? Sería la primera pregunta, profe. ¿Cómo ve esa situación de México en la actualidad? Bueno, el silencio que padece México, el silencio que vive México es preocupante. Aunque hay un sector movilizado y crítico, hay otro sector muy amplio que no está ni movilizado ni es crítico. Entonces, lo que preocupa del silencio en un caso como el mexicano es que ese silencio puede ser un síntoma de miedo colectivo a las estructuras de gobierno. Ese silencio puede también encubrir emociones soterradas, emociones muy profundas, que generalmente pueden ser de carácter negativo. Y ese silencio preocupante, digamos que está ahí como una capa. En el caso de México, ese silencio puede también ser un silencio que nos indique que hay una gran apatía por las condiciones y por la suerte que está viviendo el país. Así que desde ese punto de vista, el silencio colectivo es ensordecedor, es estruendoso y por esa misma razón es preocupante. Deberíamos estar hablando muchos o todos, o la mayoría. Deberíamos estar formulando críticas muy puntuales y muy directas al actual ejercicio de gobierno y deberíamos estar movilizados porque se está destruyendo al país y por eso preocupa ese silencio. Pues sí, porque así como lo maneja así, profe, es el cero en la omisión, también ahí está el aceptar cómo se está llevando el país, profe. Sí, de hecho, digamos que hay silencios cívicos que son preocupantes porque son un síntoma de omisión de las responsabilidades humanas colectivas. Y desde luego que aparte de la omisión, es muy preocupante que las masas, teniendo motivos de crítica, teniendo motivos para movilizarse, teniendo motivos de impugnación del régimen, no lo hagan. Entonces, esto hablaría también de un desentenderse irresponsable de los asuntos públicos. Y esto no es lógico. Sencillamente no tiene razón de ser. Por otra parte, sí habría que decir que hay otro tipo de silencio en el país. Hay un silencio en buena parte de la sociedad por impotencia. Frecuentemente no se sabe qué hacer frente a este tipo de experimentos como el que vive México, que es claramente un experimento populista. Entonces, hay impotencia. Pero también hay silencios que son fruto de la opresión. Y en el caso de México, me parece que ese silencio
fruto de una opresión incipiente de las estructuras gubernamentales, está comenzando a echar raíces. Uh-huh. Y también me parece, por otra parte, que hay silencios reprobables porque son silencios cómplices frente al orden de cosas, frente al estado de las cosas que está viviendo el país. Y en cualquier caso, el silencio es vituperable, es impugnable, porque señala omisiones, señala complicidades, señala miedos infundados, etc. Y sí me parece que es reprobable, porque estamos hablando de la vida social. Y la naturaleza propia de la vida social es el ruido, el sonido, el estruendo, a partir de la crítica y a partir de la expresión de la inconformidad. Entonces, desde ese punto de vista social y desde el punto de vista político, el silencio es preocupante porque algo esconde. Uh-huh. El silencio es preocupante porque es una señal negativa o de sonambulismo o bien de modorra social. Y es preocupante, política y socialmente. Usted maneja un miedo colectivo. Ese miedo colectivo lo podremos traspolar a que la sociedad, pues no crítica como maneja usted, es de que le quiten, como en alguna ocasión lo dijo la persona que dirigió el país en el sexenio pasado, es que decía, hay que maiciarlos. Él decía, él era su palabra favorita, que hay que maiciarlos, o los maiciaba el anterior régimen, que era el PRI, y decía que así es como los tenían atados. Entonces, él lo llevó ahora a una nueva era. Ahora sí todavía está peor. ¿Por qué? Porque pues abrió muchos apoyos. Uh-huh. Entonces, el miedo colectivo al que usted se dirige, maestro, ¿será que si reaccionan o no son críticos es porque les van a quitar el apoyo? Es, digamos que el efecto del maiceo, uh-huh, del maiceo institucional, del maiceo gubernamental, el efecto probable puede ser el silencio. uh-huh, El silencio de digamos, de un segmento uh-huh, de beneficiados con programas sociales. El efecto también puede ser el silencio por el miedo a que los eliminen de los programas del beneficio social del Estado, del gobierno. uh-huh. Y en este sentido el silencio es preocupante, porque digamos que se establece un contubernio enfermizo Uh-huh. y una relación contaminada entre el gobernado y el gobernante. El gobernado se calla y guarda silencio y no protesta y no grita y no hace críticas por temor a que le quiten los apoyos gubernamentales. Y esto es absolutamente incongruente con la condición cívica del mexicano y de cualquier país. Uh-huh. Y no solamente es incongruente, esto en el fondo es una claudicación a los valores de la nacionalidad y a los valores del patriotismo. Uh-huh. Pero además, me parece a mí que el guardar silencio para seguir recibiendo canonjías, para seguir recibiendo un trato de privilegio del gobierno, el guardar silencio es reprobable, porque se trata de una claudicación moral del ciudadano frente a sus deberes y frente a sus responsabilidades. Entonces, esto no tiene razón de ser. Un ciudadano que se agacha, un ciudadano que se comporta como cuerpo de rebaño, porque está recibiendo dádivas y porque está recibiendo beneficios clientelares de diverso tipo, de diversa especie del gobierno, es un ciudadano indigno de llamarse ciudadano y es un ciudadano indigno de formar parte de un sistema y de una república democrática. Ahora, vayamos al origen del maiceo mexicano. Todo esto tiene orígenes. Esto se origina concretamente en uno de los gobiernos de Porfirio Díaz. Alguna vez lo recordaba contigo en otra entrevista. Cuando algún líder social o algún líder agrario o algún líder obrero protestaba y encabezaba a sus huestes, campesinos, trabajadores agrícolas, peones acasillados, ciudadanos o trabajadores manuales de la ciudad, cuando los encabezaba,
Lo que decía Díaz era lo siguiente: ese gallo quiere su maíz. Ok. De ahí viene el término maicear. Entonces, si alguien protestaba, el Estado porfirista, el gobierno porfirista, le daba su maíz. ¿Cuál era el maíz? En el decir de Díaz: canonjías, privilegios, favores discrecionales del gobierno y distintos tipos de cosas en especie para que se callara, para que guardara silencio. Bueno, pues ese efecto del maiceo porfirista es un poco el efecto del maiceo que estamos viviendo en pleno siglo XXI, en 2025. De hecho, la oferta principal de López Obrador en 2018 fue que les iba a dar un cheque bimestral a determinado rango de edad, que les iba a dar otro cheque bimestral a otro rango de edad y que les iba a dar un cheque bimestral a los beneficiarios de la pensión del bienestar y que les iba a dar un cheque bimestral a las madres solteras y a los jóvenes construyendo el futuro y a los beneficiarios del programa Sembrando Vida, que todo eso les iba a dar llegando al gobierno. Y la operación lógica es la siguiente: con eso que estaba ofreciendo López Obrador como candidato, que no era dinero suyo porque es de todos los mexicanos, y era de todos los mexicanos, con eso estaba prácticamente diciéndoles: voy a comprar su voto porque van a votar por mí a cambio del apoyo que les estoy ofreciendo. Y ya cuando llegó, entonces organizó y estructuró toda esa clase de apoyos que acabo de describir para que la gente sintiera que le había correspondido el gobernante. Pero la gente no se da cuenta de que cayó en una trampa. La gente no se da cuenta de que cayó en una especie de prostitución cívica. Aceptaron vender su voto porque iban a recibir cheques de diverso calado, de diversas cantidades, porque iban a votar por un gobierno que les iba a dar dinero, no por un gobierno que trajera una cuarta transformación. Yo no veo ninguna cuarta transformación en el país. Yo veo una auténtica degeneración y una auténtica destrucción del país. Y lo acreditan las cifras, lo acreditan los indicios y las evidencias económico-financieras que conocemos todos los mexicanos. Así que no hay tal cuarta transformación, ni hay segundo piso de la transformación. Lo que hay es un programa, digamos, en varios niveles, en varios pisos, un programa para entregar dinero de todos los mexicanos, sobre todo de los mexicanos que producen, que trabajan, que estudian, que son emprendedores, para entregarles dinero a cambio de comprar su dignidad, permíteme que lo diga así, y a cambio de paliar su hambre, y a cambio de tenerlos como votantes cautivos, del que les está regalando dinero desde el gobierno, dinero que no es suyo, dinero que captura vía tributos, vía impuestos, para mantener a las redes sociales que quiere él que lo mantengan en el poder. Ese es el juego perverso, ese es el juego tramposo. Sí, con esa agudeza que usted tiene, profe, para poder analizar, esa es una verdad. ¿Por qué? Porque si lo dejamos de ver de lado, pues es que sería, como dice usted, pues es cegarme porque pues me está llegando el cheque. Otro silencio, profe, ¿no sería, por ejemplo, también ahorita como lo dice, es como están adoctrinando cada día, porque el adoctrinamiento es diario, yo no puedo decirlo de otra manera porque tengo miedo a ya ser el irreverente, al ser me van a señalar, entonces mejor no levanto la voz. Entonces, no también, ese es otro de los tipos de los silencios, ¿no, profe? ¿O cómo ve usted? Sí, de hecho, los sistemas populistas en el mundo son sistemas populistas que funcionan de dos maneras. Funcionan a través de un aparato de propaganda, del cual forman parte las mañaneras mexicanas, y ese aparato de propaganda lo que hace cada día y lo que hace cada mes y cada año es un lavado de cerebro de las mismas clientelas y de los mismos seguidores del partido en el gobierno. Esa es una manera típica, clásica y probada de funcionar de los regímenes populistas. Se inventó también en Venezuela, aló presidente, hable y hable y hable
estupideces y ocurrencias y humoradas, horas y horas y horas, sin decir ninguna sustancia, solamente para mantener sometido por la vía del palabreo al pueblo venezolano. Lo mismo se hace con las mañaneras, decir intrascendencias, decir humoradas, frivolizar el discurso político, proscribir y frivolizar incluso el discurso político, malbaratar la investidura presidencial hablando de cualquier tema, de cualquier bagatela, sin importancia, sin interés, únicamente para mantener mareado al auditorio y a las clientelas que apuntalan al actual gobierno. Eso por un lado. Lo segundo, en lo que, digamos, se finca el gobierno populista, y lo segundo que apuntala, que sostiene al gobierno populista, es lo que ya venía describiendo. Aparte de los bombardeos del palabreo y del lavado de cerebro, las dádivas intensivas a nivel clientelar para mantener agarrada a la gente, para mantener quieta y controlada a la gente a través de dos órganos vitales: los oídos y la conciencia con el palabreo, y el estómago a través de las dádivas clientelares. Y la gente ni se entera de la trampa. Mucha gente ya se enteró y por eso está decepcionada y por eso no vota por esa opción política. Pero la mayoría de la gente que sigue a estas ofertas políticas sigue sin despertar, sigue víctima de sonambulismo cívico o víctima de sonambulismo político, y viven contentos porque el gobierno clientelar les está resolviendo sus necesidades clientelares inmediatas, aunque en el fondo está empobreciendo a los que generan riqueza y a los que pagan impuestos en este país, y por otra parte, en el fondo, está generando una sociedad de holgazanes y de cínicos, y eso no le conviene a ningún país. Un país con holgazanes, con gente improductiva y con gente cínica, a lo que va es a la ruina económico-financiera, y México ya lo está empezando a vivir. Uno de los peligros del silencio de una república, ¿cuál podrían ser, profe? ¿A qué nos llevaría el no decirlo, al no ser críticos, al no señalar? De hecho, pues, por ejemplo, la verdad, usted pone el dedo en la llaga porque al final y al cabo es un valiente, se lo tengo que decir. Pues porque decir lo que a veces mucha gente se calla, y que lo estemos grabando, o sea, no cualquier persona se puede postular para decir, pues yo lo voy a hacer. Entonces, pues ya lo decía o ya lo manifestaba Maquiavelo, o sea, él 500 años antes, él dijo, esto de la política viene así y hay que señalarlo. Entonces, pues ustedes es una de los personajes que se atreven a decir eso, y entonces no cualquier persona. Entonces, ¿cuál serían uno de los peligros sociales en un silencio si nos quedamos no señalando, profe? Dos cosas. La primera, lo que ocurre es que la verdad incomoda. Desde siempre la verdad ha incomodado. ¿A quién incomoda? A los poderosos del poder político, por un lado, y por otro lado, digamos que incomoda a los que han desarrollado un pacto de cohabitación con la mentira, que generalmente son los gobiernos populistas. Si de algo son aliados los gobiernos populistas, es de la proliferación y la producción acarretadas de mentiras. Y se pueden demostrar, todas esas mentiras que se dicen diario se pueden demostrar, con cifras, con números gruesos, con datos duros se pueden demostrar, y con ideas también, desde luego. Ese es lo primero. Lo segundo, el silencio, el enmudecimiento cívico, me parece que es como una droga en sociedades como la nuestra. Ese adormecimiento cívico, ese sonambulismo cívico, ese no hablar o no gritar o no protestar, tiene que ver con una especie de sedante o somnífero o droga que adormece el estado de ánimo. Y que al adormecer el estado de ánimo de la gente que sucumbe a sus efectos, lo que logra es apaciguar de manera calculada y astuta, mediante dádivas clientelares, apaciguar cualquier soplo de rebelión, cualquier conato de protesta y cualquier oleada de crítica social hacia el poder.
Esas dos cosas son terribles. Y México, desafortunadamente, está cayendo en ese tipo de silencio. Un silencio que es droga, que mata las emociones, que mata la capacidad de indignación de los pueblos, y es un silencio que en el fondo se vuelve cómplice de la situación política establecida en el país. Yo recomiendo no guardar silencio. Hay que hablar, hay que decir la verdad. Por mucho que se incomoden 2 o 3 o 4 o 20 o 30, hay que hablar y hay que decir la verdad. Porque el único camino para librar a un país de malos gobiernos, lo único válido para librar a un país de una dictadura populista, lo único recomendable para que un país no caiga en el abismo de la improductividad y de la mediocridad y de la ruina económica y política, lo único es hablar, protestar, eso sí, con racionalidad y con respeto, pero hablar y protestar y decir la verdad. Y aportar, profe. ¿Cómo? Aportar, porque no se trata nada más de ir a manifestarse, pero también hay que decir, lógicamente con un criterio amplio y con un criterio encabezado o dirigido, pero con una propuesta. Entonces, señalado y encauzado, profe. Esa es la situación. Sí, yo creo que la mitad de la responsabilidad ciudadana, que es muy válido y muy necesario ejercerla, desplegarla, es formular la crítica correspondiente sobre el aspecto de la vida pública o el tema de la vida pública que nos parezca conveniente observar y criticar. Ese es el 50%. El otro 50% del deber cívico de los ciudadanos es, desde luego, tener la capacidad de formular, de hacer propuestas, no quedarse en la crítica. La crítica solita podría ser un lodazal en el que podemos patinar infinitamente, pero si pasamos de la crítica sola, de la crítica malintencionada o de la crítica perversa a la propuesta y a la acción, entonces ya estamos siendo ciudadanos de cuerpo entero, ciudadanos de tiempo completo. Entonces sí recomiendo eso que tú afortunadamente preguntas. No quedarse en la crítica, sí ejercerla, pero no quedarse en ella. Pasar de la crítica a la propuesta de solución. Y ahí le va otra, profe. Sí ser críticos, sí ser señaladores, pero si ahora, acuérdense que si señalamos, ahora nos dicen antipatriotas, ahora nos dicen, nos van a señalar y aparte nos van a poder enjuiciar porque por ahí viene la mordaza, ley mordaza, o sea, sin querer, ahí viene caminando. Entonces, ¿cómo manifestarnos? ¿Cómo decir no es por ahí? Hay una gran manipulación lingüística en la 4T. Y esa gran manipulación lingüística consiste justamente en darle a las palabras un sentido que no tienen. Las palabras tienen una historia semántica. Las palabras tienen una historia gramatical. Las palabras y el lenguaje tienen una gran carga cultural semiótica. O sea, las palabras tienen su propio significado a través de la historia y en su arquitectura interna. Entonces, decir que un crítico o decir que alguien que impugna al presente gobierno es antipatriota es no saber lo que se está diciendo. Yo creo que hay más antipatriotas, con toda responsabilidad lo digo, ejerciendo el poder en este momento, que ciudadanos antipatriotas. El antipatriota regala petróleo a Cuba y ha regalado más de 70,000 millones de barriles en casi 7 años de gobierno. ¿Regalarle petróleo a Cuba tiene algún sentido económico? Ninguno. Porque Cuba no le da ningún centavo a México por esos miles y miles de toneladas de barriles que le ha mandado. Mandarle petróleo a Venezuela, porque lo ha hecho, ¿tiene un sentido? No tiene ningún sentido. El único sentido es ser una apátrida de su propia mexicanidad. ¿Y quién hace eso? Lo hizo López Obrador, no estoy inventando nada, ahí están las estadísticas de Pemex, ahí están las estadísticas del INEGI, y no solamente a ellos, se le regaló dinero a El Salvador, se le regaló dinero a Honduras,
se le regaló dinero a otro país centroamericano, como si México estuviera boyante y tuviera la gran bonanza económica y fuera un país autosuficiente desde el punto de vista económico y financiero. No. No lo es. No, ni es autosuficiente, ni es un país boyante y no le sobra para regalar. ¿Pero por qué regaló? Porque López Obrador quería ser un líder continental de los populismos latinoamericanos. No se le dio porque no tiene estatura intelectual, ni estatura ética, ni estatura ideológica para eso. Por eso no se le dio ser líder continental. Pero les dio dinero por eso, no porque fuera buena gente, por astuto que era y por pretender articular a un personaje desde México con un liderazgo continental. Eso por un lado. Por otro lado, se le regala el petróleo a estos países. Venezuela no ocupa, sin embargo, se le ha regalado petróleo a Venezuela. Así como Venezuela le ha regalado dinero a la 4T, también está aprobado para que hiciera campañas desde el 2018 a la fecha. Es decir, los apátridas, ¿dónde están? Los que no trabajan por el país, sino por su partido. Y esos apátridas, yo creo que todo el mundo sabe ubicarlos donde están. Los apátridas son de un doble discurso. Y voy a poner un ejemplo personal que no me dejarás mentir y el auditorio no me dejará mentir. Un tipo que se refugia en el lenguaje y se envuelve en el lenguaje del hipernacionalismo y del hiperpatriotismo es Gerardo Fernández Noroña. Semejante esperpento no es representativo del nacionalismo mexicano y tampoco es representativo del patriotismo mexicano. Yo lo quisiera ver acompañando a las madres buscadoras a buscar a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos o a la parentela que desapareció en Jalisco, en Sinaloa, en Sonora, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas. No anda ayudando a las madres buscadoras. Yo lo quisiera ver enfrentando o encabezando grupos que saquen de la postración y que saquen de la, digamos, del desastre que están viviendo por lo menos 30 municipios de Veracruz, entre ellos 3, Poza Rica, Álamo y Tempual. En lugar de andar encabezando los esfuerzos por la recuperación de los municipios siniestrados en Veracruz, el tipo anda en Palestina, como si fuera el gran salvador de Palestina y de la Franja de Gaza. No va a salvar nada, va a pasearse. Así que uno de los, digamos, patrioteros y chauvinistas hipócritas que tiene este país se llama Gerardo Fernández Noroña. Ahí están los apátridas, los que juegan con un doble discurso, regalando recursos al extranjero que hacen falta en México, regalando dinero al extranjero que hace falta en México y que no sobra, o que van a salvar patrias lejanas en lugar de salvar a la suya. Esos son. Así que el patriotismo gubernamental en este momento me parece la más redonda de las hipocresías. Así es, profe. Y entonces el silencio de la República, redondeando, es pues pues que si no lo manifestamos, pues nos estamos yendo por la barranca. Eso es lo que usted viene ahora sí que aquí a decirnos, o lógicamente con los argumentos certeros que usted da. Entonces, por ahí viene la situación, profe. Sí, cuando hay silencio en un país, silencio denso, silencio grueso, silencio incómodo, por todas las razones que ya hemos expresado, pues ese silencio puede conducir al abismo a un país. Porque las sociedades no están hechas de silencio. El silencio hay que dejárselo a los artistas. El silencio creativo, por cierto, hay que dejárselo a los intelectuales, al creador de música, al escritor de poemas, al escultor, al pintor. Hay que dejar el silencio creativo y el silencio fecundo desde el punto de vista intelectual en manos del artista y del intelectual. Ahí el silencio hace maravillas y vale oro. Pero desde el punto de vista cívico y político, el silencio no es recomendable, porque el silencio conduce al valladar, o conduce al abismo, o conduce a la barranca, como bien dices. Y si ese silencio nos puede conducir a la barranca, yo solamente me pregunto, ¿quién de nosotros
el día de mañana va a sacar a ese buey de la barranca. A ese buey de la barranca, como la canción, profe. Y para el 27, ¿usted cree que ya la sociedad dé un viso o una manotazo de dejar de ser silencioso, profe? ¿Usted cree que, cómo ve? Ya hay signos en el ambiente, ya hay signos alentadores. Es decir, hay un despertar en curso en México, y creo que ese despertar en curso en México viene de los medios de comunicación críticos, que son la mayoría, viene en parte de la academia, no precisamente de la UNAM, que está absolutamente sometida al discurso gubernamental. Viene de otras universidades, no tanto de la UNAM ni del Politécnico. Ese espíritu crítico, ese despertar que vive México, también es producto de la excepción de muchos mexicanos que creyeron en esa causa y que están viendo que no solamente no son iguales que los anteriores, sino que son peores que los anteriores. Ya toda la gente dice así. Pero además hay otra cosa. Ese despertar de México se está dando porque se está acabando el dinero gubernamental para seguir maiceando y sobornando a las redes clientelares del oficialismo. Entonces, creo que ese despertar ya tiene síntomas preocupantes para el gobierno. Por eso están pidiendo, rumbo al ejercicio fiscal del 2026, se está pidiendo una gran cantidad, más de $1 billón de préstamo del extranjero, porque ya no tienen con qué seguir maiceando a las redes clientelares y están tratando de asegurarse una fuente y un abastecimiento fresco de recursos para poder seguir maiceando a los que han maiceado durante 6 o 7 años. Porque, digamos, la estrategia y la arquitectura electoral de Morena y de la 4T depende del maiceo y depende del palabreo. Y si el palabreo ya no está funcionando, porque sí, obviamente ahora sí que se acaba el está discurso. muy perdida la credibilidad de las mañaneras y de cualquiera que sale a declarar en defensa del gobierno. Está absolutamente desgastada, no tienen credibilidad. Pero además se ven envueltos en cada frivolidad, se ven envueltos en cada acto de liviandad política, como la Cámara de Diputados, que lleva a la Sonora Santanera y va a llevar a Los Ángeles Azules, y además lo que acaban de hacer en la Suprema Corte. Es decir, la frivolidad a todo lo que da. Digamos, los actos de irresponsabilidad, no republicanos, no solemnes, no serios, se están dando mucho, y eso está decepcionando a la gente. Está viendo un elenco de payasos, no un elenco gubernamental. Hay que ser muy claros en eso y no mandarlo decir, porque la verdad es la que nos puede hacer libres, no la mentira. La mentira nos hace esclavos, la verdad nos hace libres. Y déjame decirte lo otro, sí me parece a mí que este despertar que estamos viviendo y este renacer de la crítica social y política en México se deben también a que en buena medida el extranjero ha contribuido a ese despertar. Y no todo el extranjero, no tanto Europa, no tanto Asia, no tanto Arabia Saudita, no tanto Latinoamérica. Ha contribuido a ese despertar y a esa toma de conciencia la presencia de Donald Trump en Estados Unidos. Al margen de que tiene aspectos discutibles, Donald Trump, y al margen de que tiene una visión panestadounidense discutible, con la que no concuerdo totalmente, al margen de eso, su relación con México ha sido de presión, ha sido de exigencia y ha sido de traer cortito a México. Me parece que hace bien Donald Trump en traer cortito a México. Los que deberían estar combatiendo al crimen organizado están en la presidencia de la República, pero son los más amigos del crimen organizado. Si Donald Trump está combatiendo desde la Casa Blanca el crimen organizado, bienvenido. Y eso no es ser apátrida, ni es ser antipatriota. Los antipatriotas son los que están contribuyendo mediante el pacto con el crimen organizado a empinar a este país. Esos son los antipatriotas. De hecho, profe, acuérdese que usted lo dijo en una charla que tuvimos hace algún tiempo y venía Donald Trump. Acuérdese cómo se iba a manifestar Donald Trump y ahora sí viene. Ahora sí que lo que usted visualizó, así cayó en estos tiempos. Entonces, pues le sugiero, profe, que para la próxima, como ahorita, por ejemplo, decir
pues hoy en esta fecha pasó esto y están haciendo lo otro y que quede en la historia. Así podría ser. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, otra vez Nicolás de Maquiavelo, a él hace 500 años atrás no le creían, ¿no? De hecho lo tacharon como persona no grata dentro del sistema, y ahora es el gran el que estudiamos para poder entender antes y ahora en la actualidad. O sea, viene como si lo hubiera escrito ayer. Maquiavelo es un científico de la política. Junto con Maquiavelo, me parece que Max Weber es otro científico de la política. Científicos, teóricos, dotados de una gran inteligencia especulativa, de una gran inteligencia racional. Los políticos prácticos, los políticos geniales, digamos, en la misma línea de Maquiavelo y en la misma línea, digamos, de este que acabo de mencionar, los políticos prácticos son en todo caso José Fouché. Y aparte de José Fouché, el cardenal Richelieu de Francia. Esos son los genios de la práctica política. Vista la práctica política como oficio de astucia, como oficio de tinieblas, como oficio de disuasión del que me puede hacer sombra. Pero los teóricos y científicos de la política, desde el punto de vista teórico, son desde luego Maquiavelo, Max Weber y algún otro que se me pueda estar pasando. Bueno, Baltasar Gracián fue un buen consejero, un buen teórico de la política también. Y hay otro, Polibio. Son 4 que podría yo señalar como teóricos respetables de la vida política desde el punto de vista histórico, en la cuenta larga de la historia. Y los de la practicidad política, pues son José Fouché, el cardenal Richelieu y quizás algunos remedos de José Fouché que ha habido a lo largo de la historia y algunos remedos también que ha habido del cardenal Richelieu en muchas repúblicas. En México ha habido remedos, por cierto, de esta practicidad política de los que menciono. Un remedo ha sido este señor que vive en Palenque. Astuto sí es, claro. Ni inteligente ni culto, astuto sí. Mañoso. Mañoso en los dos sentidos. Así es, profe. Pues bueno, algo que quiera agregar, porque nos podemos seguir, acuérdense. Aquí nos podemos seguir. Sí. Y el público también, pues dice, ahora se alargaron. ¿Qué quiere aportar, maestro? No, pues simplemente decir que esta noche, en la que se celebra este diálogo, esta conversación, ofrece un vivo contraste sobre lo que vengo diciendo. Digamos que el silencio dice muchas cosas, unas latentes y otras expresas. Y el silencio también calla muchas cosas. El silencio, a pesar de ser silencio, habla. Y el que vive México es un silencio estridente, estruendoso, lleno de señales latentes que hay que saber interpretar. Decir esto, si el silencio puede ser la oscuridad de esta noche, yo pienso que el silencio también puede llegar a ser una luz que ilumine el camino de México para recuperar su democracia y para restaurar su régimen constitucional. Que las dos cosas son o están sencillamente desdibujadas. La democracia en México desdibujada, con todas las instituciones del Estado democrático dañadas, arrasadas, proscritas, anuladas, desaparecidas por este experimento gubernamental, y el régimen constitucional absolutamente anulado. Hay un Estado de Derecho que solamente protege a los seguidores de un color político. Es mentira que haya protección jurídica y régimen jurídico para la nación, que somos poco más de 130 millones de... Eso es mentira. El diseño jurídico que están siguiendo las personas de Morena y de la 4T es un diseño jurídico para protegerlos a ellos, para privilegiarlos a ellos y para dejar en la indefensión jurídica más absoluta al resto de los mexicanos. Tengamos presente eso y defendámonos a tiempo, porque esto se va a grabar. Exactamente. Entonces,
como dice usted, hoy en octubre del 25, que lo juzgue la historia, profe. Así es. Entonces, esa sería su firma, profe. Se la sugiero. Y para que cuando vayamos o nuestra gente que, pues sí lo dijo ahí el licenciado Leopoldo, y mira, sí, y que vayan a la... Bueno, en ese entonces ya no va a haber hemerotecas. O bueno, yo posiblemente. Digitales posiblemente. Tal vez, Entonces, pues sí, en octubre pasó esto y sí es cierto, pues la historia, pero muy puntual la fecha, por decirlo. Así es, profe, pues porque también tiene toda la firma de usted de poder decir todo eso. Pues licenciado, politólogo, poeta, ¿qué más es? Doctor honoris causa. No soy tanto, pero sí tengo algunos puntos de vista como observador modesto de la realidad mexicana. Y yo lo que simplemente podría decir es que una manera o un recurso para predecir algo, para predecir 1 milímetro o para predecir 1 centímetro del futuro, la herramienta fundamental es el conocimiento de la realidad presente. Y otra herramienta fundamental es otear y escudriñar las señales de hacia dónde se lleva al país. Y como creo que a eso me dedico, y como creo que esos temas los conozco muy bien, por eso estoy en posibilidades de predecir o de pronosticar qué puede pasar con México. Esto se va a agravar, y cada vez la dictadura populista será peor que lo que estamos viviendo. Más vale ponernos el guarache antes de espinarnos, y más vale ponerle un hasta aquí a esta situación antes de que ya no podamos, como ha pasado con varios países latinoamericanos. Así es, profe, pues le agradezco mucho, ya sabes, siempre gracias por el tiempo, gracias por las palabras. Lo podemos encontrar en Letra Franca. Sí, estamos en varias, yo soy muy tonto para eso, pero yo tengo algunos 2 técnicos que me ayudan a moverme en redes sociales y a mover mi boletín y mi podcast en redes sociales y a mover la revista Letra Franca que dirijo en redes sociales. Yo lamentablemente no sé ni qué redes sociales tengo, pero tengo 2 técnicos. Búsquenme en redes sociales y sí me van a encontrar. Y van a encontrar a Letra Franca. Y van a encontrar mis podcasts, que son comentarios muy editoriales y analíticos con voz. Y van a encontrar mis boletines, asuntos escritos de un día para otro, que se suben a la nube y se publican. Entonces, ahí me pueden encontrar Instagram, Facebook, creo que TikTok, y otra red social que no recuerdo. Pero sí, si me buscan, ahí me van a encontrar. Así es, profe. Entonces les agradecemos a toda la gente que nos sigue detrás de la cámara, detrás del lente. Acuérdense que estamos abiertos a toda crítica, a todo comentario. Y pues pueden encontrarlo, profe, como Leopoldo González en las plataformas que ya mencionó. Entonces, pues le agradezco, profe. Buenas noches. El agradecido soy contigo y agradecido también con la gente del auditorio que nos tuvo paciencia. Así es, profe. Y tolerancia. Así es, profe. Gracias y buena noche.